Tiempos, hermanos, en los que estamos viviendo, tiempos que se vive un ambiente de preocupación, de incertidumbre, de temor, de miedo. Nos haría bien, hermanos, en esta mañana poder contemplar lo que el salmista David escribió, inspirado por Dios, a través de este salmo. No sabemos, ¿verdad?, exactamente en qué momento de su vida David escribió este famoso Salmo 23, pero sí sabemos que David muchas veces conoció el peligro y la prueba en su vida. Por ejemplo, al enfrentarse, ¿lo recuerda?, el pequeño y joven David a Goliat, o al ser perseguido por Saúl, o al huir de su hijo Absalón, ¿lo recuerda? Y en todo ello, hermanos, su confianza en Dios fue probada y afilada. Este salmo, el Salmo 23, refleja una confianza entera en Dios, en su provisión y en su guía. David, hermanos, comienza entonces con una declaración que va a ser la fuente de toda la confianza expresada en el Salmo. Jehová es mi pastor, dice el versículo 1. Jehová es mi pastor. Lo primero que podemos notar aquí es que David usa el nombre eterno de Dios para hablar de quién es su pastor. Y el solo hecho, hermanos, de poder contemplar esto, quién es el pastor de David, es un tema que nos puede hacer profundizar en un largo tiempo, hermanos. ¿Qué significa que el Señor es tu pastor? ¿Qué significa que el Señor es el pastor de David? La realidad, hermanos, que si hoy se vive un ambiente de preocupación, un ambiente de temor, un ambiente, de incertidumbre, es porque no conocen las personas al pastor de David. La pregunta de esta mañana es: ¿quién es tu pastor? ¿Conoces al Señor? ¿El Señor es tu pastor? David dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Como le repito, él utiliza el nombre eterno de Dios para hablar de quién es quien pastorea su vida. Es el Señor Dios Todopoderoso de quien David habla en este salmo. Para poder entender este precioso salmo es indispensable meditar en el nombre de quien David hablaba en este salmo. El Señor, ¿se acuerda?, le dijo a Moisés en respuesta a su pregunta ahí en el libro de Éxodo: Señor, voy a ir a ese pueblo que está en Egipto, pero si me preguntan quién te ha enviado, ¿a quién les responderé? ¿Recuerda la respuesta del Señor? Yo soy el que soy. Es el nombre que David utiliza aquí para hablar de quién es su pastor, el nombre eterno de Dios. El que era, el que es y el que ha de ser. Yo soy el que soy, dijo el Señor, reflejando así poder, gloria, majestad, eternidad e inmortalidad. Ese es el nombre que David elige aquí para hablar de quién es su pastor. El que es el único Dios verdadero, omnipotente, sublime, excelso, inmutable, eterno. ¿No es así? Pero a la par, hermanos, un Dios que no está distante de nosotros. Un Dios que no era distante de David. Al contrario, un Dios que tiene cuidado de David, de sus hijos, como un pastor por su rebaño. Entonces, contemple esto. Jehová, ¿no es así? El tetragramatón, ¿no? YHWH, Yahweh. El Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos existe. El Señor, ¿verdad?, que tiene palabra poderosa, a través de la cual creó la luz, a través de la cual creó vida. Aquel Señor, ¿verdad?, que abrió el mar, partió las aguas en dos
Aquel Dios, ¿verdad?, que se presentó en una zarza ardiendo. Aquel Dios, ¿verdad?, sublime, glorioso, majestuoso, poderoso. Dice David, ese es mi pastor. Como le repito, un Dios sublime, excelso, inmutable, eterno, inalcanzable, incomprensible, pero a la par un Dios que tiene cuidado de sus hijos como un pastor por su rebaño. Hay un salmo muy interesante, si puede poner un separador ahí en el Salmo 23, y puede acompañarme al Salmo 113. Y mire lo que declaran los versículos 5 y 6 de esos salmos, de ese salmo, perdón. Salmo 113, mire lo que declara el versículo 5 y el versículo 6. ¿Quién como? Ahí está una vez más el nombre de Dios. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Ahí está, ¿no es así? Él es grande, Él es glorioso, Él es todopoderoso, Él es sublime, Él es excelso. Pero a la par, dice el versículo 6, que se humilla a mirar en el cielo y ¿en dónde? Y en la tierra. Lo estábamos contemplando este versículo el día miércoles, meditando en la grandeza y la excelsitud de nuestro Dios. Este salmo, hermanos, nos dice que Dios es tan hermoso, Dios es tan glorioso, Dios es tan sublime, tan excelso, que el dejar de mirar su propia hermosura para contemplar otra cosa que no sea Él, es un acto de condescendencia, es un acto de humildad, es un acto de humillación. Lo está diciendo el texto. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que es grande, se sienta en las alturas y al mirar el cielo y la tierra, dice el texto, se humilla? O sea, imagínense de qué clase de Dios estamos hablando. Un Dios, le repito, que es tan excelso, tan sublime, por sobre todos y todo, que el dejar de contemplarse por un momento para contemplar ya sea un ángel en el cielo o para contemplar a un hombre en la tierra es un acto de humillación. Pero es al Dios, hermanos, al que David servía. Un Dios, como le repito, sublime, Yahweh, inalcanzable, eterno, todopoderoso, incomprensible, inmutable, infinito, pero a la par un Dios que estaba cerca de él. Un Dios que se compadecía de él. Un Dios que extendía su misericordia hacia él. ¿No es así? David, hermanos, podía declarar con toda confianza no solo que el Señor era pastor, ¿verdad?, en general de la tierra, de su pueblo, sino dice David, si regresa al Salmo 23 específicamente, el Señor es mi pastor. La relación de David con Dios no era como la de los dioses paganos con sus súbditos, tan fantasiosos y tan falsos que era imposible relacionarse con ellos de una manera íntima. No, al contrario, David conocía de cerca a Dios. O como nos dice el apóstol Pablo, más bien David era conocido de cerca por Dios. ¿No es así? David conocía y había experimentado el amor de Dios, su cariño, su gracia, su cuidado y su provisión, de manera que podía llamarle su pastor. ¿Tú lo puedes hacer en esta mañana? Poder declarar que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios creador, sublime, todopoderoso, inmutable, infinito, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, a la par es tu pastor. David, hermano, sabía de qué hablaba cuando llamaba al Señor pastor. ¿Lo recuerda? Él había sido pastor en su juventud. Y hablando inclusive de este tema de humillación, de humildad, de esta humildad que refleja, hermanos, el que el Señor sea llamado pastor en la Biblia, pues la realidad es que lo recordamos, la tarea de pastor era al que le tocaba al más pequeño de la familia, ¿se acuerda? Ahí en 1 Samuel 16:11, el profeta Samuel
le pregunta, ¿verdad?, al padre de David, pues si eran todos sus hijos los que él había pensado que eran los escogidos del Señor. Dice, bueno, por ahí anda un pilón, ¿no? El más pequeño, el que es pastor del rebaño. ¿No es así? Entonces, la tarea de pastor, hermanos, no era una tarea muy dignífica, que digamos. Nadie presumía de ser pastor. La tarea de ser pastor era la que le correspondía al más pequeño de la casa. Ahora, no significa que esto fuera una tarea fácil. Ciertamente no era la tarea más digna, pero conllevaba amor y entrega total al rebaño. ¿No es así? Mire, si va a Primera de Samuel, lo podemos contemplar eso en la Escritura, en el capítulo 17. No pierda Salmo 23, recuerde que vamos a estar regresando. Primer libro de Samuel, no es primera, es primero, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 17, mire lo que dice el versículo 34 al 36. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿se imagina enfrentarse a eso? No era cualquier tarea, un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, alguna oveja, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces, ciertamente era una tarea que no era la más digna, pero conllevaba amor y entrega total al rebaño. Y contémplelo. Una tarea que el soberano Rey y Señor, el Dios Todopoderoso, está dispuesto a llevar por el bien de su pueblo, por el bien de sus hijos. ¿Puede contemplar eso? Porque mire, hermanos, Dios está sentado en el trono, en el cielo. Dios reina, hermanos. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Dice la Escritura claramente, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no necesita de nuestras manos para ser servido. ¿No es así? Él es, hermanos, el Dios inmutable y todopoderoso. Y sin embargo, hermanos, Él inspiró a este hombre David para ser llamado pastor. Y no es algo que le ofende a Dios. Como le repito, esta tarea era para el más pequeño de la casa. Pero al ser una tarea que conllevaba sacrificio, amor y cuidado por el rebaño, Dios dice, yo soy el pastor de David. Yo soy el pastor de mi pueblo. Sin lugar a dudas, Dios puede ser llamado rey humilde, hermanos. Es un rey humilde. Es un rey lleno de amor. Porque, hermanos, el Dios de dioses y Señor de señores es pastor de su pueblo. Es pastor de su pueblo. Él no está distante, hermanos. Sin lugar a dudas, Él es santo, 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 apartado totalmente de nosotros. En cuanto a pecado, en cuanto a maldad, en cuanto a atributos, Él es totalmente diferente. ¿No es así? Pero a la par, hermanos, es un Dios que no está distante de nosotros. Es un Dios que nos extiende la mano. Es un Dios que nos extiende su provisión. Es un Dios que nos extiende su cuidado, su gracia, su misericordia, su infinito amor. Por eso le repito, hermanos, que todo este ambiente de inseguridad, de intranquilidad, de que no hay paz, es porque no conocen al pastor de David. No conocen al pastor del Salmo 23. ¿Ustedes, hermanos, lo conocen? Es porque este Dios de dioses y Señor de señores, que es pastor de David, que David puede declarar, nada me faltará. Si regresa ahí al Salmo 23, lo puede contemplar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando entendemos quién es el pastor de David, cuando entendemos quién es el pastor del Salmo 23, entendemos por qué la declaración de David, nada me hará falta.
Como les repito, la tarea de pastor conllevaba protección para cuidar las ovejas de los peligros, como de animales salvajes. No solamente de protección, también de provisión para darles el alimento necesario, los cuidados indispensables de salud, también de guía para guiarles por el camino indicado, para el bien del rebaño. Este no era un trabajo fácil, hermanos. El pastor debía conocer su rebaño para proveer todo lo necesario y que literalmente nada les hiciese falta. David, hermanos, sabía que Dios conocía sus necesidades, como el pastor conoce las necesidades de sus ovejas. Y que por lo tanto David podía confiar en su providencia y seguridad de parte de Dios para su vida. Porque mire, las ovejas, su seguridad y su vida dependen totalmente de su pastor. Total y absolutamente. Literalmente las ovejas no pueden vivir, no pueden sobrevivir sin su pastor. Una oveja dejada a su deriva está en peligro de ser devorada por una fiera, o de caer en un barranco, o de no hallar alimento. Bueno, David sabía que el Señor era su pastor y que por lo tanto nada de lo que su pastor sabía que él necesitaba le haría falta. No de todo lo que quería. Porque muchas veces la gente cuando lee este versículo, nada me hará falta, bueno, entonces no va a haber escasez en mi vida. Bueno, no va a haber problemas en mi vida, no va a haber circunstancias difíciles. Esto no es así. Lo que acabo de decir es que David sabía que nada de lo que su pastor sabía que necesitaba le haría falta. ¿Están aquí, hermanos? Nada de lo que su pastor sabía que necesitaba le haría falta. No de todo lo que él quería, más bien su amado pastor le proveería todo, recuerde, todo lo que él sabía que necesitaba. Como si David dijese, el Señor es mi pastor, nada de lo que quiero me hará falta. No, ¿verdad? No. Porque así mucha gente lo lee. El Señor es mi pastor, nada de lo que quiero me hará falta. No. Más bien, el Señor es mi pastor, nada de lo que Él en su perfecta sabiduría sabe que necesito, me hará falta. ¿Escuchó eso, hermanos? Eso es bien importante que lo entendamos. Porque luego estamos atravesando por circunstancias difíciles en nuestra vida y ¿qué decimos? Dios ya me abandonó. Dios ya me dejó. Nada de lo que el Señor, tu pastor, en su perfecta sabiduría sabe que necesitas, te hará falta. ¿No es así? Mire, David a continuación en los siguientes versículos habla acerca de esa provisión del buen pastor de sus ovejas. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Recuerde, hermanos, que David está hablando acerca de este rol de pastor. Y pues debemos pensar cuando meditamos en este Salmo 23 en los pastores de este tiempo, en los pastores de los tiempos bíblicos, ¿no es así? Bueno, el pastor en ese tiempo guiaba a su rebaño a un lugar en medio del desierto. ¿Escuchó eso? En medio del desierto. Esta tierra de Palestina, hasta la fecha, es una tierra árida. ¿No es así? Una tierra desértica. Y cuando mucha gente lee, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿se imaginan algo como, quiero mostrarles una imagen, lo que va a ver en la primera diapositiva? Cuando leen este versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿se imaginan algo así, no? Algo verde, donde no falta nada, ningún pasto,
donde las ovejas se pueden alimentar una y otra vez hasta saciarse y hasta echarse un postre, ¿no? Bueno, si pensamos en este tiempo en el que fue escrito el Salmo 23, David no podía estar pensando en esto. Esto no existía en esa tierra. Los delicados pastos en los que David está meditando aquí, en los que David está pensando aquí, se parecían más a la siguiente diapositiva. Usted puede ahí contemplar la mayor parte ¿qué? Desierto. Pero en algunas partes, si usted viera más de cerca la imagen, encuentra pequeños brotes de hierba. Porque, ¿verdad? La tarde en el desierto es húmeda y bueno, esa humedad choca en las piedras, va escurriendo y entonces genera vida. El pastor guiaba a su rebaño a un lugar en medio del desierto donde había brotes o retoños de hierbas. Las ovejas vivían entonces, hermanos, en completa dependencia de la guía de su pastor para encontrar esos pastos y de esa manera, después de hallarlos, comer, y nos dice el texto, poder ¿qué? Descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David, hermano, sabía que muchas veces el camino es difícil y desértico, pero que él debía poner su total confianza en la guía de su pastor para conducirle al mejor lugar donde hallaría alimento y ¿qué? Y descanso. Dios, como un pastor a su oveja, le daría a David lo que necesitaba para hoy. ¿No es así? Porque ahí los brotes solamente servían de alimento para un día. Al siguiente día había que otra vez depositar la confianza totalmente en el pastor para encontrar otros pastos. Y al siguiente día, una vez más, la confianza en el pastor para encontrar otros pastos. Muchas veces, hermanos, queremos que Dios nos dé todo a manos llenas. Que Dios nos asegure el futuro para mañana, para dentro de 10 años, para dentro de 20 años. Eso no es así. Dios te da lo que necesitas hoy. Hoy. Mañana, una vez más, tienes que confiar en el Señor. Dentro de 10 años, seguirás teniendo que confiar en tu pastor, en la guía del Señor. ¿No es así? Hallar un completo descanso en medio del desierto. Y nos sigue diciendo David, gracias por las diapositivas, versículo 2, junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. David, hermanos, podía ir confiando a donde Dios le pastoreara, nos dice el texto. Las aguas que describe aquí David son de reposo, es decir, un lugar agradable, de paz, de tranquilidad, donde las ovejas podían beber agua de manera segura. Y ¿sabe qué? Muchas veces nuestra vida o lo que estamos atravesando no parece apegarse mucho a esta analogía, pensamos. Pero mire, podemos contemplar otro salmo de David para poder, hermanos, contemplar qué era el reposo del que David hablaba. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 4? Versículos 7 y 8. Porque cuando algunos piensan en las aguas de reposo, en los delicados pastos, no, pues piensan, no, pues voy a estar en mi casa en Miami, Florida, o en mi penthouse en Cancún, tomando mi piña colada. Eso sí serían aguas de reposo. ¿Qué dice David? Salmo 4, 7 y 8. Salmo capítulo 4, versículos 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
El reposo, la paz, la seguridad, el descanso en el que David está pensando no es algo terrenal. No es algo físico, no es algo pasajero. David, hermanos, pensaba en algo todavía más profundo. Podía que el grano, el mosto, la providencia física y material de David no abundara, al contrario, escaseara. Pero había alegría en su corazón, había paz en su ser, había confianza ¿en quién? En Dios. ¿Escucha eso? Entonces el reposo del que David habla en el Salmo 23 no es uno que depende de las circunstancias por las que se atraviesa. Las aguas que describe David no son terrenales. Hermanos, nosotros tenemos a un bondadoso y grandioso pastor para tan pasajeras promesas como aguas terrenales, físicas y materiales. ¿Escuchó eso? Nuestro pastor es tan grande y tan sublime para darnos simplemente agua y simplemente alimento físico. Hay promesas más grandes. Hay promesas más gloriosas. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que se puede dar aún en medio de las más grandes adversidades. Es lo que Dios promete, si Él es tu pastor. Es lo que David tenía al ser el Señor su pastor. No simplemente cosas terrenales, materiales, efímeras y pasajeras. Había algo más grande. El reposo del que hablaba David es uno, le repito, a pesar de las circunstancias, y las aguas que describe son la analogía de la paz y la seguridad que da, ¿sabe qué? La presencia de Dios a nuestra vida. El saber que Él es nuestro pastor, saber que es Dios quien nos está guiando. ¿Se acuerda lo que enseña el Salmo 84? Por favor, acompáñeme. ¿Están aquí, hermanos? Algunos están durmiendo. El rollo de papel va a servir de algo aquí. Tengo buen tino, ¿eh? Salmo 84, versículos 4 al 6. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, subrayamos eso. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Las circunstancias difíciles, la adversidad, el dolor, el peligro se convierte en una fuente ¿de qué? De bendición. Porque hay paz, hay seguridad, hay consuelo. ¿Lo puede contemplar? O sea, aquí no se trata, hermanos, de que como el Señor es nuestro pastor, bueno, entonces no nos va a pasar absolutamente nada. No. Más bien tendremos confianza en que como el Señor es nuestro pastor, nada de lo que nos acontezca está fuera de sus manos, fuera de su control, fuera de su provisión. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad, sabremos que Dios está con nosotros. Y eso llena de paz nuestros corazones. Una fuente de paz. Atravesando el valle de lágrimas, de dolor, lo cambian ¿en qué? En fuente. Los que habitan en la casa de Dios, los que tienen fuerzas en Él, los que son ovejas y rebaños del Señor. Si regresa al Salmo 23, David sigue diciendo que eso, los lugares delicados, de delicados pastos, las aguas de reposo, donde el Señor le pastorea y le hace descansar, dice el versículo 3, confortará mi alma. Literalmente me dará vida. Hermanos,
Que Dios nos conceda esta dicha de poner toda nuestra vida en las manos de Dios. De Dios. Porque literalmente eso significa: confortará mi alma, dará aliento a mi alma. Me dará respiración literalmente de boca a boca. Toda mi alma, dice David, depende de Dios. Toda mi vida está en sus manos. Sigue diciendo David, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué está declarando aquí David? David está diciendo, hermanos, que el honor del nombre de Dios es el que está en medio de la confianza de que Él le guiará por sendas de justicia. ¿Escucha eso? Alguna vez por ahí alguien hace una promesa y dice, te lo juro por, y dicen una persona importante para ellos, ¿no es así? Bueno, aquí Dios está diciendo, esta es mi promesa. Y dice David, yo sé que está sellada con tu propio nombre, Señor. Yo puedo confiar en ti. Estoy tan seguro de que tú me guiarás por el camino correcto, la senda de justicia. De la misma manera en la que puedo estar seguro de que tu nombre, Señor, es puro y santo. Es lo que está diciendo David. Hermanos, Dios no miente. Su reputación permanece. Él es verdadero. Él es fiel. Podemos confiar, hermanos, que Él nos guiará por el camino correcto, por las sendas de justicia, por el camino, hermanos, indicado. ¿No es así? Sigue diciendo David, Salmo 23 estamos, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces contemple que la provisión, hermanos, y el cuidado de Dios no significa no atravesar circunstancias difíciles y peligrosas. Algunas veces las ovejas, por ellas mismas o por algún peligro, daban en un valle de sombra de muerte. Es decir, un lugar precipitoso que ponía en riesgo su vida. Literalmente un peligro de muerte. David, hermanos, sabía, como dice el texto, que Dios estaba con él, como su compañero. Y sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es llamado, verdad, el Espíritu Santo en su ministerio a nuestra vida? El Consolador, ¿no es así? Y si recuerda qué significa el Consolador, el acompañante, ¿no? El que va a nuestro lado. Y de manera más profunda ya sabemos, hermanos, que Dios no solamente está con nosotros, Él está en nosotros. Podemos declarar lo mismo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David sabía que Dios estaba con él como su compañero, como su salvador, como su pastor. El temor no sería algo que le dominaría. Él declaraba que el mal no le alcanzaría. Una vez más, esto no significa que a nosotros como cristianos nada adverso nos pueda acontecer. No, eso no significa. Más bien, que nada de lo que nos acontece puede ser malo comparado con las bendiciones que tenemos. La mejor de todas, que Dios sea nuestro pastor. Es que la realidad, hermanos, es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros ya tenemos otra perspectiva entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Cuando una persona que no conoce a Dios piensa en algo bueno, le repito, piensa en cosas materiales, físicas, terrenales, pasajeras. No, esto sí es vida, dice.
Pero nosotros como cristianos ya no pensamos así. Si tú sigues pensando de la otra manera es porque tú no conoces a Dios. Nosotros como creyentes, cuando pensamos en cosas buenas, ¿saben qué pensamos? En la presencia de Dios. En conocer más a Dios a través de su palabra. Deseamos, Señor, yo quiero ser un hombre, en el caso de las mujeres, una mujer de oración. Un hombre, una mujer que conozca tu palabra, un hombre, una mujer que predique tu evangelio, Señor, un hombre, una mujer que se deleite en tu presencia, que te adore todos los días de mi vida. Señor, yo deseo y anhelo estar ahí en tu presencia eternamente. Como le repito, nosotros ya como cristianos, como hijos de Dios, como ovejas del Señor, que conocemos al Señor, nuestra perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo ha cambiado, hermanos. Como le repito, cuando David dice, no temeré mal alguno, él no está diciendo, hermanos, ¿verdad?, que nada malo le puede acontecer. Hermanos, la vida misma de David reflejó, hermanos, circunstancias difíciles, ¿no es así? ¿Se acuerda el hijo producto de su adulterio con Betsabé falleció? ¿Sí o no? Era la voluntad de Dios. Para la gente que no tiene a Dios como su pastor, por ejemplo, la muerte es lo peor que te puede pasar, ¿sí o no? Ahí anda la gente ahorita con lo del coronavirus corriendo. ¡Ay, me voy a morir! Tienen miedo a la muerte. Pero nosotros, o para nosotros como cristianos, Pablo nos dice que inclusive la muerte es ¿qué? Ganancia. Ve cómo, hermanos, esto de lo que es bueno, lo que es malo, ha cambiado totalmente para nosotros. El morir es algo malo para nosotros. Filipenses 1:21 es claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Bueno, nos dice el Salmo 48:14 que tenemos a un Dios eterno que nos guiará aún más allá de la muerte. El hecho de que nuestra perspectiva de lo que es bueno, lo que es malo, de lo que es agradable y de lo que no es, ha cambiado debido a que ahora conocemos a Dios, hermanos. Nosotros sabemos que Él tiene el control. Nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza, en ese Dios que dispone todas las cosas para nuestro bien, aún las malas. Como le repito, mire, hablando acerca de la muerte, si con algo batalla el cristiano es con su propio pecado, ¿sí o no? Y la Escritura nos dice que la única manera de terminar con el pecado es el día en que muramos. Por eso el día que fallecemos es una victoria. ¿Sí o no? Muchas veces, hermanos, lo que nos hace falta más bien es tener discernimiento para darnos cuenta que las cosas buenas no siempre son tan buenas. Y las cosas malas no siempre son tan malas. ¿Por qué? Porque mire, ¿cuánta gente dice, no, pues yo ahorita estoy estable económicamente, no me hace falta absolutamente? Es más, tengo dinero a manos llenas. No, mira, ahorita hablando en cuestión de salud, pues no, mis resultados salieron al 100, estoy perfecto, en buenas condiciones. Estoy bendecido de parte de Dios, dice, ¿no? Pero si todas estas situaciones, hermanos, de bien, entre comillas, no te hacen buscar de Dios, al contrario, llenan de orgullo tu ser y te apartan de Dios, ¿usted cree que esas son bendiciones de parte de Dios? Por eso le repito, a veces nos hace falta darnos cuenta que las cosas de bien, las cosas buenas en realidad muchas veces no son tan buenas. Y que las cosas malas, porque podemos estar enfermos, podemos estar atribulados, podemos estar en pobreza, en necesidad, pero si eso hace que yo esté en completa dependencia de Dios todos los días, gloria a Dios por esas cosas, y que ahí Dios las deje hasta que sean necesarias. Mientras esas cosas, situaciones me ayuden a buscar de Dios, son bendiciones para mi vida, son ganancia para mi vida.
Como leíamos hace rato, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Para muchos el grano y el mosto representa el bien, pero David, el bien representaba tener paz con Dios. ¿Y para ustedes? Si ustedes conocen al Señor como su pastor, ustedes saben que el bien es dejarse guiar por Él. Es vivir conforme a su voluntad. Pueden venir circunstancias difíciles. Podemos estar en valle de sombra de muerte, con peligros, con persecución, con angustia. Pero tenemos confianza, hermanos, en que Dios nos guarda. No de que nada nos pase mal. Más bien de que nada nos podrá separar de su mano. Y que aún las circunstancias difíciles que Él va a permitir en nuestra vida van a ser para que permanezcamos en su camino. Hablando acerca de esto, del bien y del mal que la Escritura enseña, recuerda lo que dice Proverbios capítulo 15, del versículo 15 al versículo 17. Proverbios 15, 15 al 17, por favor. Y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Proverbios 15, 15 al 17 dice así: para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos son de fiesta. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Entonces, ¿cómo vamos a entender este versículo del Salmo 23? Nada me faltará, no me pasará nada malo, cuando entendemos qué es verdaderamente el bien. El bien, hermanos, es conocer a Dios. El bien es permanecer en su camino. El bien es tener paz con Él a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y aunque tengamos poco, aunque comamos solamente verduras, para nosotros todos los días son de fiesta, porque Dios es nuestro pastor. Porque Dios es nuestro pastor. ¿No es así? Me gusta mucho un versículo que leemos en Habacuc. Si me puede acompañar, por favor. Libro de Habacuc, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. ¿Ya lo tiene? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor, dice el versículo 19, es mi fortaleza. Si yo tengo a Dios, nada me hace falta. Nada. Absolutamente nada. No temeré mal alguno, porque el único mal, de verdad mal, sería ser apartado de mi Dios. Las circunstancias difíciles, la enfermedad, los problemas, la escasez, no representan mal cuando yo tengo a Dios de mi lado. Cuando yo tengo a Dios como mi pastor. ¿Cuántos dicen amén? E inclusive, hermanos, Dios utiliza las circunstancias difíciles, el dolor, para traer algo bueno a sus hijos. Si regresa al Salmo 23, David sigue diciendo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Escuchó eso? A veces era necesario el infundir disciplina en las ovejas para hacerlas volver al buen camino, con la vara, con el cayado. El pastor sabe qué es lo mejor para sus ovejas y si es necesario usará la vara, no lo dudará.
David, hermanos, sabía que todas las situaciones en su vida, aun las dolorosas, tenían un buen propósito en las manos de su buen pastor. Dice, tu vara, tu cayado, eso que produce dolor, a la par me infunde aliento. Una vez más, vida. Porque a través del dolor se les infundía, se les alentaba a las ovejas a volverse al camino correcto. Y David sabía también, hermanos, de qué hablaba. Como la disciplina, hermanos, que Dios trajo a su vida después de pecar, que le hizo reconocer, como el salmista también lo hizo, el salmista del Salmo 19, versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Escucha eso? Salmo 119, 71, bueno. Para que veamos una vez más cómo nosotros como creyentes que conocemos a Dios, nuestra perspectiva del bien y del mal ha cambiado. De lo que es bueno y lo que es malo. Señor, si esta situación de humillación me hace aprender tus estatutos, para mí es bueno. El creyente tiene una lucha, hermanos, principalmente con su propio pecado, que sabe que si la disciplina de Dios es necesaria, por muy difícil que sea, será buena en su vida. Será buena en su vida. Porque es bueno, ¿lo recuerda? Nos dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y como dice el versículo 10 de ahí de mismo de Hebreos 12, Dios lo hace para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Porque sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Bueno, Dios nos va a disciplinar cuando sea necesario para que participemos de su santidad y un día podamos estar con Él en su presencia. ¿Acaso eso es malo? No, hermanos. Al contrario, es bueno. Es bueno. El Señor es nuestro pastor, hermano. ¿Qué nos hace falta? ¿De lo bueno? Nada. ¿De lo verdaderamente bueno? Nada. Nos pueden hacer falta muchas cosas que la gente llama buena, cosas buenas, pero esa gente no conoce a Dios. Nosotros sí le conocemos. Y podemos tener gozo aún en medio de la adversidad. Porque David sigue diciendo ahí en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 5, estamos en Salmo 23, 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿ve? Hay gozo en medio de las dificultades. Ahí están los angustiadores, ahí están los problemas, ahí están las circunstancias difíciles, pero Dios extiende una mesa para que tú y yo podamos comer. Unge nuestra cabeza con aceite, llena nuestra copa. ¿De qué habla, hermanos? De alegría, de recreación, de consuelo, de paz, de seguridad, de gozo, de satisfacción en Dios, hermanos. Sabiendo, como dice la Escritura, que todo obra para bien. Y que ciertamente, dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Parece ser motivo de tristeza, pero sin embargo sabemos que después producirá una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dime, ¿las circunstancias difíciles no han traído un bien a tu vida? ¿El que busques más de Dios? Hermanos, si luego teniendo problemas y circunstancias difíciles no buscamos a Dios. Ahora imagínense si Dios nos pusiera todo en bandeja de plata. Ya no estaríamos aquí. Ya nos hubiéramos enorgullecido. Por mi poder, por mi fuerza. Como les repito, hermanos, si teniendo circunstancias adversas, difíciles, no buscamos a Dios, muchas veces
Si Dios, hermanos, nos diera todo a plenitud, ya nos hubiésemos olvidado de Él. Hermanos, Dios nos ama. Y por eso pone circunstancias difíciles, carencias en nuestra vida. Y por eso viene esta situación, hermanos, del coronavirus. Para que doblemos nuestras rodillas, pero principalmente doblemos nuestro corazón delante de Dios. Y reconozcamos que sin Él no somos nada. No somos nadie. Y si el Señor permite que nos dé coronavirus y eso nos va a hacer humillarnos más delante de Dios, gloria a Dios. Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él es el pastor, nosotros no. Él es el pastor, nosotros somos solamente sus ovejas. Nosotros sabemos que nuestra vida está en sus manos, en las manos del buen pastor. ¿Se acuerda? Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. Quien es el soberano Señor, el único y sabio Dios, el todopoderoso, el gran yo soy. Y por eso podemos declarar juntamente con David, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque el buen pastor, quien es Jesús, ha dado su vida por sus ovejas. Él es quien las conoce, Él es quien las alimenta, Él es quien no permitirá que ni uno se pierda. ¿Se acuerda esa parábola de la oveja perdida? Ese pastor dejó las 99 para ir en busca de una. Él, como dice el texto, le siguió. El bien y la misericordia le siguió a esa oveja. Porque cuántas veces, hermanos, hemos tratado de apartarnos del buen camino, pero el Señor nos ama tanto, hermanos, que de una u otra forma nos regresa. Él nos sigue, como dice el texto. El bien y la misericordia nos sigue, nos persigue literalmente. Porque Dios, hermanos, nos ama. Y dice la Escritura, mire, ahorita recordando, que Dios nos anhela celosamente. Él no va a permitir, hermanos, que nada nos arrebate de su mano. Y si es necesario pasarnos por el fuego, y si es necesario pasarnos por tribulación, por angustia, para que no nos apartemos de Él. Gloria a Dios, hermanos. Porque eso demuestra, hermanos, que Él nos ama. Y que con toda confianza podemos decir, nada nos hará falta. El bien y la misericordia seguía a David a pesar de él mismo, debido al gran amor de Dios. A pesar de nosotros, hermanos, a pesar de que Dios conoce cada detalle, Dios nos sigue amando, hermanos. Él nos encuentra y nos trae de nuevo al redil como el Padre amoroso que es. Por ello David podía decir con seguridad, termina el Salmo 23, y en la casa del Señor moraré por largos días. Nuestra versión 60 traduce por largos días, pero una mejor versión traduce moraré para siempre. Para siempre. Dios era su pastor, quien le guiaba, quien le sustentaba, quien le cuidaba, quien le guardaba hasta el final. David podía declarar juntamente con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como está escrito, somos contados como ovejas de matadero. ¿No es así? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo ahí mismo en Romanos 8, el que no escatimó ni la vida de su propio Hijo para entregarla por todos nosotros. Jesús es lo más valioso que el Padre tenía, hermanos, que el Padre tiene, y Él lo dio por ti y por mí. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
lo que necesitamos. Él no te dará lo que quieres. Él te dará lo que necesitas. ¿Podemos confiar en Dios? Si Él es nuestro pastor, claro que sí. ¿Quién es tu pastor, hermanos? ¿Conoces al pastor del Salmo 23? ¿Has saboreado su gracia, su misericordia, su bondad? Si no lo has hecho, lo puedes hacer a partir de hoy a través de la fe en Cristo Jesús. Oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinita gracia, Señor, y tu infinito amor, Señor. Son tiempos, Señor, en los que se respiran aires de preocupación, de angustia, Señor. Tiempos donde vemos a la gente, Señor, denotar su falta de esperanza, Señor, su falta de consuelo. Pero nosotros te conocemos. Perdónanos si hemos sido indiferentes. Perdónanos si hemos dudado, Señor, de ti. Solamente tú puedes ayudarnos. En ti confiamos, Señor, en ti descansamos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que nuestra fe no dependa de nuestras circunstancias, sino de quién eres tú, Señor. De qué es lo que tú has prometido, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, a valorar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. A darte gloria y honra, Señor, con nuestra vida en gratitud por tu gracia y amor que has extendido hacia nosotros, Señor. Y ayúdanos a compartirles de esta esperanza que se encuentra solo en Cristo Jesús a todos aquellos que no lo tienen, Señor, que no lo tienen. Muchas gracias, Señor.